Continuamos con Washington Irving, Cuentos de la Alhambra. La familia de la casa. Ya es tiempo de que dé alguna idea de mi doméstica instalación en esta singular residencia. El Palacio Real de la Alhambra se hallaba confiado al cuidado de una buena señora soltera y ya anciana, llamada doña Antonia Molina, a la cual, según costumbre española, le daban sus vecinos el nombre de la tía Antonia. Cuidaba de las moriscas habitaciones y de los jardines y los enseñaba a los extranjeros, en recompensa de lo cual percibía gratificaciones de los visitantes del alcázar y los productos de los jardines, excepción hecha de cierto tributo de flores y frutas que acostumbraba pagar al gobernador. Su domicilio particular se hallaba en un extremo del palacio y por toda familia tenía un sobrino y una sobrina, hijos de dos hermanos diferentes. El sobrino, Manuel Molina, era un joven de bastante mérito y de gravedad española. Había servido en el ejército tanto en España como en las Indias Occidentales, pero a la sazón estudiaba para médico, con la esperanza de llegar a serlo algún día de la fortaleza, cargo muy honroso y que podría producir unos 140 duros al año. En cuanto a la sobrina, era una robusta joven andaluza, de ojos negros, llamada Dolores, aunque por su aspecto y vivo carácter, bien merecía un nombre más risueño. Era la heredera presunta de todos los bienes de su tía, consistentes en unas cuantas casillas ruinosas situadas en la fortaleza, que le proporcionaban una renta de cerca de 150 duros. No llevaba yo mucho de vivir en la Alhambra cuando descubrí los disimulados amores del discreto Manuel y su vivaracha prima, los cuales no aguardaban otra cosa para unir a perpetuidad sus manos y corazones, sino el que aquel recibiera el título de médico y el que se obtuviese la dispensa del Papa a causa de su consanguinidad. Hice un contrato con la buena doña Antonia, bajo cuyas condiciones se comprometía a suministrarme plato y hospedaje, y por cuyo motivo la linda y alegre Dolores cuidaba de mi habitación y me servía de camarera a las horas de comer. También tenía a mis órdenes un mozo, rubio y algo tartamudo, llamado Pepe, que cuidaba de los jardines y el cual me hubiera servido de continuo asistente, a no haberme ya de antemano concertado con Mateo Jiménez, el hijo de la Alhambra. Este infatigable y pertinaz individuo se pegó a mí, no sé de qué modo, desde que lo encontré por primera vez en la puerta exterior de la fortaleza, y de tal manera se entrometía en todos mis proyectos, que al fin consiguió acomodarse y contrastarse conmigo de criado. Cicerón, guía, guardián, escudero e historiógrafo.
Viéndome, por tanto, precisado a mejorarle de equipo para que no me sonrojase en el ejercicio de sus variadas funciones. Dejó, pues, su vieja capa de color castaño, como la culebra muda de camisa, y pudo presentarse en la fortaleza con su magnífico sombrero calañés y su chaqueta, con gran satisfacción suya y no menos admiración de sus camaradas. El principal defecto del buen Mateo era su exagerado afán de serme útil. Comprendiendo que me había forzado a utilizar sus servicios y calculando, sin duda, que mi condescendiente y pacífico temperamento le podría proporcionar una renta segura, ponía todo su pensamiento en adivinar de qué modo y manera tendría que hacérseme necesario para la satisfacción de todos mis deseos. En una palabra, yo era víctima de todas sus oficiosidades. No podía pisar el umbral del palacio, ni dar un paseo por la fortaleza sin que dejara de perseguirme, explicándome todo cuanto veían mis ojos, y si acaso decidía recorrer las cercanas colinas, no había más remedio sino que Mateo tenía que servirme de guardián, aunque estoy persuadido de que hubiera sido más a propósito para darle a los talones que para hacer uso de sus armas en caso de agresión. Con todo, y a decir verdad, el pobre chico me servía con frecuencia de divertido acompañante. Era de índole sencilla y de muy buen humor, con la charlatanería de un barbero del lugar, y tenía el dedillo todos los chismes de la vecindad y de sus contornos. Pero lo más que me enorgullecía era por su tesoro de noticias sobre todos aquellos sitios y por las maravillosas tradiciones que contaba delante de cada torre, bóveda o, o barbacana de la fortaleza, y en cuyas historias tenía la más absoluta fe. La mayor parte las había aprendido, según decía, de su abuelo, que era un célebre legendario sastre que vivió cerca de los 100 años, durante las cuales hizo apenas 2 salidas fuera del recinto de la fortaleza. Su tienda fue, casi por espacio de un siglo, el punto de reunión de una porción de vejetes charlatanes que se pasaban la mitad de la noche hablando de los tiempos pasados y de los maravillosos sucesos y ocultos secretos de la fortaleza. La vida entera, los hechos, los pensamientos y los actos de todos del sastre celebérrimo habían tenido por límite las murallas de la Alhambra. Dentro de ellas nació, dentro de ellas vivió, creció y envejeció, y dentro de ellas recibió sepultura. Afortunadamente para la posteridad, sus tradiciones no murieron con él, pues el mismo Mateo, cuando era rapazuelo, acostumbraba oír atentamente las consejas de su abuelo y de la habladora tertulia que se reunía alrededor del mostrador de la tienda. Y de ese modo llegó a poseer un repertorio de interesantes narraciones sobre la Alhambra, que no se encuentran escritas en ningún libro, pero que se van depositando en la mente de los curiosos viajeros. Tales eran los personajes que contribuían a darme
plácido contemplamiento en la Alhambra, y dudo que ninguno de cuantos potentados moros o cristianos han vivido antes que yo en el palacio se hayan visto servidos con la fidelidad que yo, ni gozado de un imperio más pacífico. Cuando me levantaba por la mañana, el tartamudo jardinero, Pepe, me obsequiaba con frescas flores recién cogidas, que eran a seguida colocadas en vasos por la delicada mano de Dolores, la cual ponía un especial cuidado en adornar mi habitación. Comía yo donde me dictaba mi capricho, unas veces en alguna sala morisca, otras bajo el templete del patio de los Leones, rodeado de flores y fuentes, y cuando deseaba pasear, me acompañaba mi asiduo Mateo por los sitios más románticos de las montañas y deliciosas guardias del contiguo valle, cada uno cuyos parajes eran teatro de algún maravilloso cuento. Aunque mi gusto era el pasar la mayor parte del día en la soledad, asistía algunas veces a la pequeña tertulia doméstica de doña Antonia, la cual se reunía ordinariamente en una vieja sala morisca que servía de cocina y de gabinete, y en uno de cuyos ángulos habían construido una rústica chimenea, hallándose por el humo ennegrecidas las paredes y destruidos en gran parte los antiguos arabescos. Un hueco con un balcón que daba al valle del Darro permitía la entrada de la fresca brisa de la tarde, y aquí era donde yo hacía mi frugal cena de fruta y leche, pasando el rato en conversación con la familia. Hay cierto talento natural, sentido común, como le llaman los españoles, que les hace despejados y de trato agradabilísimo, cualquiera que pueda ser su condición de vida y por imperfecta que sea su educación. Añádase a esto que no son nada vulgares, pues la naturaleza les ha dotado de cierta dignidad de espíritu que les es muy propicia y característica. La buena de la tía Antonia era una mujer discreta, inteligente y nada común, aunque sin ilustración. Y la vivaracha Dolores, si bien no había leído 3 o 4 libros en toda su vida, poseía una cierta admirable discreción y buen sentido, sorprendiéndome muy a menudo con sus ingeniosas ocurrencias. Solía entretenernos el sobrino leyéndonos alguna antigua comedia de Calderón o de Lope de Vega, a lo que se mostraba sumamente propicio por el deseo de agradar, o más bien de entretener a su adorada prima. Si bien casi siempre, y a pesar suyo, se quedaba dormida esta señorita antes de terminar el primer acto. Algunas veces la tía Antonia daba reuniones de amigos de confianza y deudos suyos, que solían ser los habitantes de la misma Alhambra y las esposas de los inválidos. Todos la miraban con gran deferencia por ser la conserje del palacio y la hacían la corte, dándole noticias de lo que sucedía en la fortaleza o de los rumores que corrían por Granada. Oyendo estos chismes nocturnos, me enteré de muchos sucesos curiosos que me ilustraron acerca de las costumbres del pueblo bajo y de muchos pormenores referentes a la localidad.
Y he aquí donde han nacido estos ligeros bocetos, sencillos entretenimientos míos, a los que sólo da interés e importancia la especial naturaleza de este sitio. Pisaba tierra encantada y me encontraba bajo la influencia de románticos recuerdos, desde que en mi infancia y allá en mis queridas riberas del Hudson recorrí por primera vez las páginas de una antigua historia de España y leí en ellas las guerras de Granada, esta ciudad que fue para mí eterno objeto de mis dulces ensueños. Y muchas veces me imaginaba ya en mi fantasía el hollar los poéticos salones de la Alhambra. Ved aquí, acaso por primera vez, un sueño realizado, y con todo, me parece una ilusión de mis sentidos. Aún quiero dudar que yo he habitado en el palacio de Boabdil y que me he pasado extáticas horas contemplando desde sus balcones la hermosa y poética Granada. Cuando vagaba por estos salones orientales y oía el murmullo de las fuentes y los trinos del ruiseñor, cuando aspiraba la fragancia de las rosas y sentía la influencia de este embalsamado clima, me hallaba tentado a suponerme en el paraíso de Mahoma y que la linda Dolores era un hurí de ojos negros, destinada a aumentar la felicidad de los verdaderos creyentes. Continuamos con cuentos de la Alhambra. El Troan. Después de haber redactado las anteriores páginas, sobrevino un incidente que causó una ligera tribulación en la Alhambra y que entristeció la interesante fisonomía de Dolores. Esta señorita sentía esa natural pasión de mujer por los animales domésticos de todas clases, y efecto de su bondadoso carácter, había poblado de los que le eran predilectos unos de los patios ruinosos de la Alhambra. Un arrogante pavo real, con su hembra, parecía como que estaba ejerciendo soberanía sobre otros hermosos pavos, cacareadoras gallinas de Guinea y una bandada de pollos y gallinas comunes. Pero el principal deleite de Dolores fue mucho tiempo un par de pichones que habían entrado ya en el sagrado estado del matrimonio, sustituyendo en el cariño de la joven a una gata maltesa con sus gatitos. A manera de vivienda y para que pudieran hacer vida doméstica, Dolores les había arreglado un pequeño cuartito junto a la cocina, cuya ventana daba a uno de los silenciosos patios moriscos. Allí vivía la feliz pareja, no conociendo más mundo que su patio y sus relucientes tejados, sin que jamás se les hubiera ocurrido asomarse por encima de las murallas, ni volar a lo alto de las torres. Su virtuosa unión se vio al fin coronada por los preciosos huevos, blancos como la leche, que estremecieron de alegría a la cariñosa joven. Nada tan tierno y digno de admiración como los desvelos de los tiernos esposos en tan interesante situación. Turnaban en el nido hasta que nacieron los pollos, y mientras la tierna prole necesitaba calor y abrigo, el uno quedaba en el nido y el otro fuera para buscar comida y traer a la casita provisiones. Este cuadro de felicidad conyugal
se alteró de pronto con un triste contratiempo. Una mañana temprano, cuando Dolores daba de comer al macho, tuvo la idea de querer enseñarle el gran mundo y abriendo la ventana cuyas vistas daban al valle del Darro, lo lanzó de pronto fuera de la muralla de la Alhambra. Por primera vez en su vida, el inexperto pájaro tuvo que usar de todo el vigor de sus alas. Se precipitó hacia el valle y levantándose después de un revuelo, se remontó hasta cerca de las nubes. Nunca se había visto a tal altura, ni gozando de las delicias de volar, y semejante al joven calavera que está en su elemento, parecía estar aturdido con el exceso de libertad y con el ilimitado campo de acción que de pronto se abrió a sus ojos. Durante todo el día estuvo dando vueltas, girando en caprichosas curvas, de torre en torre y de árbol en árbol. Todas las tentativas para cogerlo, echándole comida en los tejados, fueron vanas. Parecía que se hubiera olvidado de su casa, de su tierna compañera y de sus dulces pichoncillos. Para aumentar la pena de Dolores, se reunió con dos palomas ladronas, cuya habilidad consiste en atraer a su nido a los pichones que se escapan de otro palomar. El fugitivo, como los jóvenes mal aconsejados en su primera salida al mundo, se fascinó con la compañía de estos perjudiciales amigos que tomaron a su cargo el enseñarle a vivir y presentarlo en sociedad. Y estuvo volando con ellos por encima de los tejados y campanarios de Granada. Sobrevino una ligera tormenta y sin embargo nuestro prófugo no volvía a su nido. Se echó encima la noche y nada, no aparecía. Para agravar la situación, la hembra, después de estar bastantes horas en el nido sin ser relevada, salió al fin en busca de su fiel compañero, pero estuvo tanto tiempo que uno de los pichoncillos pereció por falta de calor y de abrigo del pecho materno. A última hora de la noche avisaron a Dolores que habían visto al truán del pájaro en la torre del Generalife. Nos enteramos de que el administrador de ese antiguo palacio tenía también un palomar, entre cuyos habitantes se decía que había 2 o 3 pájaros ladrones que eran el terror de los aficionados a palomas en la vecindad. Dolores dedujo enseguida que los 2 pájaros con quien había visto al fugitivo eran los del Generalife, e inmediatamente se reunió un consejo de familia en la habitación de la tía Antonia. El Generalife tiene distinta jurisdicción que la Alhambra y existe cierta rivalidad, sin enemistad manifiesta entre sus conserjes. Se determinó por fin enviar al tartamudo jardinero Pepe en calidad de embajador, exigiendo que, si se encontraba el fugitivo dentro de aquellos dominios, fuese entregado inmediatamente por ser súbdito de la Alhambra. Pepe partió a cumplir su embajada diplomacia a la luz de la luna, por entre bosques y alamedas, pero volvió al cabo de una hora con la desconsolación noticia de que el tal pichón no se encontraba en el palomar del Generalife. El administrador, sin embargo, prometió
bajo la palabra de honor, que si el desertor se refugiase allí, aunque fuera a medianoche, sería arrestado inmediatamente y enviado prisionero a la joven señorita. Así seguía este desagradable asunto, que tan grave desazón produjo en el palacio, y que durante la noche no dejó pegar los ojos a la inconsolable Dolores. No hay bien ni mal, dice un adagio vulgar, que 100 años dure. Lo primero que vi al salir de mi cuarto por la mañana fue a Dolores con el truán del palomo extraviado en sus manos y sus ojos brillando de alegría. Había aparecido a primera hora en las murallas, revoloteando cautelosamente de tejado en tejado, hasta que entró por la ventana riéndose a discreción. Y por cierto, que no ganó muy buena fama con su vuelta, pues por la insaciable manera con que devoró la comida que le pusieron delante, daba bien a entender que, como el hijo pródigo, había regresado a su casa solo, acosado por el hambre. Dolores le riñó por su mala conducta, diciéndole toda clase de nombres injuriosos, aunque condición tierna de mujer lo acariciaba al propio tiempo contra su pecho, cubriéndolo de besos. Observé, sin embargo, que tuvo cuidado de cortarle las alas para evitar el que escapase nuevamente, precaución que hago constar en beneficio de las que tienen amantes veleidosos y maridos callejeros. Más de una saludable moraleja pudiera sacarse de la historia de Dolores y su pichón. Continuamos con cuentos de la Alhambra. La habitación del autor. El alojarme en la Alhambra me arreglaron una serie de habitaciones de arquitectura moderna, destinadas para residencia del gobernador. Estaban enfrente del palacio, mirando hacia la explanada. Lo más apartado de ellas comunicaba con otros varios aposentos, parte moriscos, parte modernos, que ocupaban la tía Antonia y su familia, y terminaban en el salón grande antes mencionado, que servía a la buena de la anciana de gabinete de descanso, cocina y sala de recibo. Por estos sombríos departamentos se sale a un ángulo de la Torre de Comares, atravesando un estrecho corredor sin salida y una oscura escalera en caracol, pasando la cual y abriendo una puertecilla en el fondo, queda el viajero sorprendido al salir a la brillante antecámara del salón de embajadores, con la fuente del patio de la alberca que se destaca en primer término. No estaba muy satisfecho con verme instalado en una habitación moderna, contigua al palacio, y deseé trasladarme al interior del edificio. Paseábame cierto día por los moriscos salones, cuando encontré junto a una apartada galería una puerta que no había notado anteriormente y que comunicaba, al parecer, con algún extenso departamento reservado. Aquí pues había misterio. Era sin duda el sitio encantado de la fortaleza. Me procuré la llave, no sin gran dificultad,
La puerta conducía a unas habitaciones vacías de arquitectura europea, aunque edificadas sobre una galería árabe continua al jardín de Lindaraja. Eran dos soberbias habitaciones, cuyos techos divididos, formando casetones, tenían macizas ensambladuras de cedro, figurando frutas y flores, rica y hábilmente talladas y entremezcladas con grotescos mascarones. Las paredes habían estado, sin duda, en otros tiempos, tapizadas de damasco. Por ahora se encontraban desnudas y garabateadas con la firma de los turistas noveles, sin nombre ni importancia. Las ventanas, que se encontraban desmanteladas y abiertas al aire y la lluvia, daban al jardín de Lindaraja, extendiéndose las ramas de los naranjos y limoneros por dentro de la habitación. Al lado de estos departamentos hay otros dos salones menos suntuosos que caen también al jardín, y en los casetones de sus techos ensamblados hay canastillos de frutas y guirnaldas de flores, pintadas, pero no imperita mano y en un estado regular de conservación. Las paredes estuvieran antes pintadas al fresco, al estilo italiano, pero las pinturas estaban casi borradas y las ventanas destrozadas, como en las cámaras antedichas. Esta caprichosa serie de habitaciones termina en una galería con balustradas que seguían ángulos rectos los lados del jardín. Tal delicadeza y elegancia presenta esta habitacioncita en su decorado y tiene tal carácter de rareza y soledad por su situación junto a ese oculto jardincito que tuve la curiosidad por conocer su historia. Después de varias preguntas, supe que era un departamento decorado por artistas italianos a principios del siglo pasado, en la época de Felipe V y la hermosa Isabel de Parma, con motivo de su venida a Granada, y se le destinó a la reina y damas de su comitiva. Una de estas hermosas cámaras fue su dormitorio. La estrecha escalera que conduce a él, ahora tapiada, daba al delicioso pabellón, antes mirador de las sultanas moras y posteriormente decorado para peinador de la bella Isabel, por lo cual conserva todavía el nombre de tocador de la reina. El dormitorio que he mencionado deja ver desde una ventana el panorama del Generalife y sus arqueadas azoteas, y desde otra se contempla la fuente de alabastro del jardín de Lindaraja. Este jardín transportó mis pensamientos a los tiempos antiguos, del reinado de la hermosura, a los días de las sultanas y odaliscas. ¡Qué bello es este jardín!, dice una inscripción árabe, donde las flores de la tierra rivalizan con las estrellas del cielo. ¿Qué podrá compararse con la taza de la fuente de alabastro llena de agua cristalina? Nada más que la luna en su apogeo, en medio del firmamento sin nubes. Siglos han pasado y sin embargo resta mucho todavía de esta incomparable aunque frágil belleza. El jardín de Lindaraja hállase aún engalanado de flores y luce la fuente todavía su espejo cristalino.
Es verdad que el alabastro ha perdido su blancura y que el tazón inferior cubierto de hierbas se ha convertido en nido de lagartos, pero aún este mísero estado aumenta el interés de semejante sitio, pregonando la inestabilidad e inevitable fin de las obras humanas. También la desolación de los regios aposentos, residencia en otros días de la altiva y espléndida Isabel, ofrecían mayor encanto ante mis ojos que si los hubiera visto en su posterior suntuosidad, brillando con la pompa de la corte. Determiné, pues, fijar mis reales en ese departamento. Mi determinación causó gran sorpresa a la familia, que no podía imaginar ningún aliciente racional para haber elegido un sitio tan apartado, solitario y abandonado. La buena de doña Antonia creyó esto altamente peligroso. La vecindad, decía, está infectada de perdidos. Las cuevas de los cercanos montes son nidos de gitanos. El palacio está ruinoso y es de fácil escalo por muchas partes. Por otro lado, el rumor de un extranjero alojado solo en un sitio semejante, lejos de la defensa de los restantes individuos de la casa, podría despertar la codicia de algunos de los mismos entrantes y salientes, sobre todo durante la noche, porque a los extranjeros se les supone siempre bien provistos de dinero. Dolores, por su parte, me hizo pensar en la espantosa soledad del palacio a tales horas, sin más que murciélagos y mochuelos revoloteando alrededor de él, diciéndome además que había una zorra y un gato garduño que andaban por las bóvedas y merodeaban durante la noche. No quise, a pesar de todo, desistir de mi propósito, por lo cual llamé a un carpintero y al siempre servicial Mateo Jiménez, los que pusieron las puertas y ventanas en un estado regular de seguridad. A pesar de todas estas precauciones, confieso que la primera noche que pasé en estos alojamientos fue inexplicablemente triste. Acompañóme hasta mi cuarto toda la familia y cuando se despidieron de mí, volviéndose por las extensas antecámaras y resonantes galerías, me acordé de aquellas mágicas historias en que el héroe es abandonado para llevar a cabo la aventura de algún castillo encantado. Hasta los recuerdos de la hermosa Isabel y las bellezas de su corte, que en otros tiempos adornaban aquellas estancias, les añadían entonces, por una aberración tal vez del gusto, cierto bello tinte melancólico. Este fue el teatro de su transitoria alegría y hermosura, y allí estaban las huellas de su elegancia y regocijo. ¿Qué ha sido de ellos y dónde están? Polvo y cenizas, habitantes de las tumbas, fantasmas del recuerdo. Un vago e indescriptible terror se apoderó de mí, tal vez infundido por la conversación nocturna de los ladrones, aun comprendiendo que todo era vana ilusión y absurdo, es decir, que sentí revivir en mi imaginación las olvidadas impresiones terroríficas de la nodriza, con tal poder arraigan en ella.
Todas las cosas, los objetos todos, tomaban el ser y forma que les daban mi quimérica fantasía. El rumor del siniestro gemido, los árboles que veía en el jardín de Lindaraja, me presentaban un aspecto amenazador, y la espesura, confusas y horribles formas. Me apresuré a cerrar la ventana de mi alcoba, pero en todas partes veía las imágenes fantásticas. Un murciélago se metió dentro de mi aposento y vertiginosamente revoloteaba alrededor mío y en torno de mi lámpara, en tanto que los grotescos mascarones tallados en el artesonado de cedro parecía que me miraban mofándose de mí. Levantándome pues y casi sonriéndome por esta flaqueza momentánea, resolví arrostrar el peligro y lámpara en mano salí a hacer un reconocimiento por el antiguo palacio. Pero, a pesar de todo el poder y esfuerzos de mi razón, la empresa parecíame arriesgada. Los resplandores de mi lámpara no se extendían más que a una limitada distancia a mi alrededor. Andaba como en una aureola de luz y fuera de ella todo era oscuridad. Los embovedados corredores parecían cavernas y las bóvedas de los salones se perdían en las tinieblas. ¿Qué invisible enemigo me estaría acechando por un lado u otro? Mi propia sombra, dibujándose en las paredes de alrededor, y el eco de mis pisadas mismas me hacían temblar de miedo. En este estado de excitación, y conforme iba atravesando el salón de embajadores, oí rumores verdaderos que no eran ya imaginación ni ilusión mía. Sordos quejidos y confusas articulaciones parecían salir como debajo de mis pies. Me paré y escuché. Entonces me figuré que resonaban por fuera de la torre. Unas veces semejaban aullidos de un animal, otras gritos ahogados mezclados con sofocados ruidos. El mágico efecto de estos gemidos a tal hora y en sitio tan extraño destruyeron todo deseo de seguir mi solitario paseo. Volví a mi cuarto con más prisa que había salido y respiré con más libertad cuando me vi dentro de sus paredes, cuando la puerta detrás de mí, cuando desperté por la mañana y percibí los resplandores del sol en mi ventana e iluminado todo el edificio con sus alegres y vívidos rayos, empecé a recordar las sombras e ilusiones conjuradas en la oscuridad de la pasada noche, y me parecía imposible que aquellos objetos que me rodeaban y que entonces veía en su sencilla realidad pudieran haber estado velados con tan imaginarios horrores. Sin embargo, los lastimeros quejidos y sollozos que había oído no fueron fantásticos, pues pronto tuve de ellos explicación con el relato que me hizo mi ayuda de cámara Dolores. Eran los gritos de un pobre maniático, hermano de su tía, que padecía de violentos paroxismos, durante los cuales lo encerraban en un cuarto abovedado que se halla debajo del salón de embajadores. Continuamos con cuentos de la Alhambra. La Alhambra a la luz de la luna.
Ya he descrito mi departamento cuando tomé posesión de él por primera vez, pero unas cuantas noches más produjeron un cambio total en el sitio de mis sueños. La luna, que había estado invisible hasta entonces, fue apareciendo poco a poco por la noche y después brillaba con todo su esplendor sobre las torres, derramando torrentes de suave luz en los patios y salones. El jardín de debajo de mi ventana se iluminó dulcemente. Los naranjos y limoneros se bañaron del color de la plata, y la fuente reflejó en sus aguas los pálidos rayos de la luna, haciéndose casi perceptible el carmín de la rosa. Pasábame largas horas en mi ventana, aspirando los aromas del jardín y meditando en la adversa fortuna de todos aquellos cuya historia era débilmente retratada en los elegantes testimonios que me rodeaban. Algunas veces me salía a medianoche, cuando todo estaba en silencio, y me paseaba por todo el edificio. ¿Quién se figurará, tal como es una noche, al resplandor de la luna en este clima y en este sitio? La temperatura de una noche de verano en Andalucía es eternamente etérea. Parecíame elevado a una atmósfera más pura. Se siente tal serenidad del corazón, tal ligereza de espíritu y tal agilidad de cuerpo, que la existencia es un puro goce. Además, el efecto del resplandor de la luna en la Alhambra tiene cierto mágico encantamiento. Todas las injurias del tiempo, todas las tintas apagadas y todas las manchas de las aguas desaparecen por completo. El mármol recobra su primitiva blancura. Las largas filas de columnas brillan a la luz del astro de la noche. Los salones se bañan de una suave claridad y todo el edificio semeja un encantado palacio de los cuentos árabes. En una de estas noches subí al pabelloncito denominado el Tocador de la Reina, para gozar del extenso y variado panorama. A la derecha veía los nevados picos de la Sierra Nevada, que brillaban como plateadas nubes sobre el oscuro firmamento, percibiéndose delicadamente delineado el perfil de la montaña. Qué delicia tan inefable sentía apoyado sobre aquel murallón del tocador, contemplando abajo la hermosa Granada, extendida como un plano bajo mis pies, sumida en un profundo reposo y viendo el efecto que hacía a la blanca luz de la luna sus blancos palacios y conventos. Ya oía el ruido de las castañuelas de los que bailaban y se esparcían en la alameda. Otras veces llegaban a mí los débiles acordes de una guitarra y la voz de algún trovador que cantaba en solitaria calle. Y me figuraba que era un gentil caballero que daba una serenata bajo la reja de su dama. Bizarra costumbre de los tiempos antiguos, ahora desgraciadamente en desuso, excepto en las remotas ciudades y aldeas de la poética España. Con tales escenas me entretenía largas horas, vagando por los patios o asomando a los balcones de la fortaleza, y gozando esa mezcla de ensueños
y sensaciones que enervan la existencia en los países del mediodía, sorprendiéndome muchas veces la alborada de la mañana antes de haberme retirado a mi lecho, plácidamente adormecido con el susurro del agua de la fuente de Lindaraja. Continuamos con cuentos de la Alhambra. Habitantes de la Alhambra. He observado que, generalmente, cuantos más ricos han sido los habitantes de un edificio en los días de su prosperidad, tanto más pobres y humildes son los que viven en los de su decadencia, y que los palacios de los reyes concluyen con frecuencia sirviendo de asilo a los mendigos. La Alhambra se encontraba en este triste estado de decadencia, cuando alguna torre empezaba a desmoronarse, venía a instalarse en ella alguna andrajosa familia que se hacía propietaria de sus dorados salones en compañía de los murciélagos y búhos, y colgaban sus guiñapos, emblema de la pobreza, en las ventanas tragaluces. Me quedaba atónito viendo los variados tipos que habían tomado por asalto las antiguas moradas de los califas, pues parecía que se habían asentado allí, dando un desenlace terrible al drama del orgullo humano. Uno de estos habitantes era una viejecita llamada María Antonia Sabonea, que tenía el apodo de la reina Coquina, tan diminuta que parecía una bruja, y debía de serlo, según pude colegir, pues nadie conocía su origen. Su habitación era una especie de sakamisami debajo de la escalera primera del palacio, y se sentaba en las frías piedras del corredor, dándole a la aguja y cantando desde por la mañana hasta la noche, y bromeándose con todos los que pasaban, pues aunque muy pobre, era la vieja más alegre del mundo. Su principal mérito consistía en contar cuentos, teniendo, según creo, tantas historias a disposición como la inagotable Sherezada de las Mil y una Noches, y algunos de los cuales le oí contar en las tertulias nocturnas de doña Antonia, a las que asistía con frecuencia. La extraordinaria suerte de esta misteriosa vieja ponía de manifiesto que debía tener ribetes de bruja, pues a pesar de ser muy pequeña, muy fea y muy pobre, había tenido 5 maridos y medio, según contaba, refiriéndose a un soldado que murió cuando la cortejaba. El rival de esta pequeña reina bruja era un orgulloso viejo de nariz chata, que iba vestido con un harapiento traje y un sombrero mugriento, con una escarapela encarnada. Era hijo legítimo de la Alhambra y vivía allí toda su vida, desempeñando varios oficios, tales como alguacil, sacristán de la iglesia parroquial y marcador de un juego de pelota que había al pie de una de las torres. Era tan pobre como las ratas y tan altivo como desarrapado, blasonando de su alcurnia, pues decía ser de la ilustre casa de Aguilar, de donde salió el gran capitán Gonzalo de Córdoba. Efectivamente, llevaba el nombre de Alonso de Aguilar, tan renombrado
en la historia de la Reconquista, aunque la gente maleante de la fortaleza le puso por apodo el Padre Santo, nombre usual del Papa, que creí demasiado venerable a los ojos de los verdaderos católicos para ser puesto como mote. Era un verdadero sarcasmo de la fortuna el presentar bajo la grotesca persona de este harapiento un tocayo y descendiente del valeroso Alonso de Aguilar, espejo de la caballería andaluza, arrastrando una existencia miserable por la que fue, en otro tiempo, arrogante fortaleza, y que ayudó a tomar su antecesor. Sin embargo, tal hubiera sido la suerte de los descendientes de Agamenón y Aquiles si hubiesen permanecido dentro de las ruinas de Troya. En esta abigarrada compañía, la familia de mi charlatán escudero Mateo Jiménez formaba, al menos por número, un papel muy importante. Su orgullo por ser hijo de la Alhambra no era infundado, pues su familia habitaba en la fortaleza, sin interrupción desde el tiempo de la Reconquista, legándose una pobreza hereditaria de padres a hijos y sin que se sepa que haya tenido ninguno de ellos jamás un maravedí. Su padre era de oficio tejedor de cintas y sucedió el histórico sastre como cabeza de la familia. Tenía entonces cerca de 70 años de edad y vivía en una casilla de caña y barro hecha por él mismo encima de la puerta de hierro. Sus muebles consistían en una despensita cama, una mesa y 2 o 3 sillas. Una arca de madera contenía su ropa y el archivo de familia es, a saber, unos cuantos papeles que trataban de pleitos antiquísimos que él no podía descifrar, pero el orgullo de su casa consistía en el escudo de la nobleza de su familia, rabiosamente pintado y colgado de un marco en la pared, demostrando claramente por sus carteles las varias casas nobles de que descendía esta familia. El mismo Mateo hizo todo lo posible por perpetuar la rama genealógica, teniendo una esposa y una numerosa prole que habitaban un desmantelado rincón de la casilla. ¿Cómo se las arreglaban para vivir solo? Solo, manteado rincón de la casilla. ¿Cómo se las arreglaban para vivir solo? Lo sabía aquel que profundiza todos los misterios. La vida de una familia de esta clase en España fue siempre un enigma para mí. Y sin embargo, viven, y lo que es más extraño, gozan de una feliz existencia, al parecer. La mujer bajaba los domingos al paseo de Granada con un chiquillo en brazos y media docena detrás, y la hija mayor, que había entrado en la adolescencia, se adornaba el cabello con flores y bailaba alegremente tocando las castañuelas. Hay 2 clases de gente para quienes la vida es un perpetuo día de fiesta: los muy ricos y los muy pobres, unos porque no carecen de nada y los otros porque no tienen nada que hacer. Pero no hay nadie que entienda mejor el arte de no hacer nada y vivir sobre el país que los pobres de España, pues el clima les da la mitad y su temperamento lo restante. Dele usted a un español
sombra en el verano y sol en el invierno. Un poco de pan, ajos, aceite, garbanzos, una capa de paño pardo y una guitarra. Y ande el mundo como quiera. Hable usted de pobreza. A él no le hace efecto. Vive en ella tan grandemente. Él lleva su capa andrajosa, pero se siente siempre por un hidalgo, aun con sus harapos. Los hijos de la Alhambra son una demostración elocuente de esta filosofía práctica. Creen, como los moros, que el paraíso terrenal está en esta tierra favorecida, y me inclino a presumir que hay todavía vestigios de la Edad de Oro entre sus pobrísimos habitantes. Nada tienen, nada hacen, nada les preocupa. Sin embargo, al parecer no hacen nada durante la semana. Son fieles guardadores de todas las festividades y días santos, como el más laborioso artesano. Celebran los días festivos bailando en Granada y sus contornos y haciendo hogueras en los cerros la víspera de San Juan, y suelen pasarse bailando las noches de luna cuando recogen la cosecha del pequeñísimo secano que poseen en el recinto de la fortaleza, que no da más que unos cuantos calemines de trigo. Antes de concluir estos apuntes, mencionaré uno de los entretenimientos de este sitio que más me sorprendieron. Había notado repetidas veces que un largo y flacucho individuo, subido en lo alto de una de las torres, meneaba 2 o 3 cañas como si tratara de pescar las estrellas. Quedéme perplejo un buen rato, viendo las contorsiones de este pescador aéreo, y creció mi perplejidad cuando vi a otros ocupados en la misma faena en diferentes sitios de las murallas y baluartes, y no pude resolver este misterio hasta que consulté a Mateo Jiménez. Parece que la pura y ventilada situación de esta fortaleza la ha hecho como el castillo de Macbeth, un fecundo criadero de golondrinas y aviones que revoloteaban a millares alrededor de sus torres, con la alegría de un travieso chicuelo en día de fiesta, cuando le dejan salir de la escuela. El atrapar estos pájaros en sus vertiginosas vueltas por medio de anzuelos encebados con moscas es la diversión predilecta de los harapados hijos de la Alhambra, que en su ingenio de hombres ociosos han inventado el arte de pescar en el firmamento.